En esta ocasión miraremos un ejemplo de aplicación. En OpenFOAM miraremos el ejemplo de flujo laminar en una cavidad rectangular en dos dimensiones. Entonces, miraremos algo del preprocesamiento, el enmallado, miraremos algo acerca de las condiciones iniciales o las condiciones de frontera, propiedades físicas, el control, correremos nuestro programa y por último analizaremos los resultados. Entonces, como habíamos dicho, miraremos un ejemplo aplicado a un flujo laminar dentro de una cavidad rectangular en dos dimensiones. Este es nuestro esquema. Vemos la dirección XY, que representará las dos dimensiones de nuestro problema. En este caso tenemos una región cuadrada, cuyo lado mide 0.1 metros, y asumiremos que una de las cuatro paredes, es decir, la pared superior, se moverá a una velocidad de 1 metro por segundo en la dirección del eje X. Miraremos el gradiente de presión en la zona rectangular, así como el campo vectorial de velocidades a través de la herramienta de OpenFOAM. Una vez entendido el problema, ya tengo el planteamiento, vamos a empezar a hacer el preprocesamiento. Entonces arrancaremos con el enmallado. En esta ocasión, pues hemos tomado un ejemplo que viene incluido en la ayuda de OpenFOAM. Para ello, entonces vamos al directorio principal, donde tenemos instalado el programa. Aquí en la carpeta OpenFOAM, damos doble clic, abrimos nuestra carpeta personal, donde están las corridas. En tutoriales, vamos a observar las diferentes opciones. En este caso, analizaremos el caso de flujo incompresible. Por aquí tenemos ICOFOAM. ICOFOAM es el solver que utiliza los métodos numéricos, los modelos matemáticos que utiliza en este caso para el flujo incompresible. Damos doble clic. Aquí tenemos el ejemplo de cavidad. Vamos aquí a Constant, a Polymesh y abrimos este archivo de acá. Es necesario aclarar que OpenFOAM trabaja con código tipo C++, es decir, todos estos archivos se generan en lenguaje C. Para ello, debes contar con editores de texto, tales como Emacs, V, Gedit, Paint o Edit. Entonces, en esta parte superior, bueno, está la información del programa. Tenemos la descripción de OpenFOAM, pero ya aquí más abajo, bueno, se llaman las librerías, la versión, el formato ASCII, se llaman las clases, el diccionario. OpenFOAM maneja una serie de comandos que se llaman a través de las instrucciones dictionary. Y bueno, en este caso, pues haremos un enmallado, así que el objeto se llama block_mesh_dict. Entonces, arrancaremos. Hemos dicho que nuestro problema se desarrollará en dos dimensiones. En OpenFOAM, los problemas de CFD se manejan en tres dimensiones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a especificar como si nuestro volumen de control fuera un cubo, ¿sí? Un cubo con con 4 vértices. En este caso, sabemos que, bueno, nosotros, el problema original es en 2D, como les acabo de decir, OpenFOAM maneja tres dimensiones. Entonces, en este caso, crearemos un cubo que tendrá 8 vértices. Fíjense, estos de acá. Tenemos 8 líneas para cada vértice. Entonces, con la opción vértices, lo que estamos dando aquí son las instrucciones de las coordenadas. Es decir, el primer vértice se ubicará en el origen, el segundo vértice con coordenada x igual a 1, para x, y z igual a 0, 0, y así para los otros 6 vértices. ¿Qué haremos más adelante? Le indicaremos al simulador a OpenFOAM que para una dirección, es decir, para la dirección z, el flujo se mantendrá constante, aunque algunas condiciones de frontera simplemente no tienen una condición de frontera, lo que se llaman vacías. Haciendo la abstracción del comando que hemos utilizado, bueno, de la indicación de los vértices, OpenFOAM lo interpreta de la siguiente manera.
En el origen de coordenadas ha colocado un vértice y para los demás vértices, fíjense que hemos empezado la numeración desde el número 0, es decir, tenemos en este caso 7 vértices, tenemos que contar que son 8, pues contando con un vértice 0 que arranca en el origen. OpenFOAM ha determinado los vértices por las coordenadas que le hemos dado. Cada uno de los vértices internamente en el programa ha sido enumerado, pues como lo vemos en este momento en pantalla. Hemos visto cómo se ha hecho la asignación de los bloques, es decir, los vértices. Fíjense que ya aquí aparecen los 8 vértices enumerados del 0 al 7. Esta parte de acá indica la fragmentación o lo que nosotros conoceremos como el enmayado. Es decir, para la coordenada en X haremos una partición de 20 puntos, para la coordenada en Y también de 20 puntos, pero para la coordenada en Z, que sabemos que en nuestro caso 2D no existe, sin embargo OpenFOAM trabaja en 3 dimensiones, indicaremos que simplemente es 1. Aquí daremos que el enmayado es de 1 en 1. Entonces, por acá, para las fronteras. Entonces, en la descripción original de nuestro, en el enunciado original de nuestro problema, tenemos que una de las paredes de la caja dimensional de 2 dimensiones, hay una pared que se mueve. Esta pared viene identificada por las coordenadas 3, 7, 6, o más que por las coordenadas, por los vértices 3, 7, 6. 3, 7, 6, 2. Fíjense aquí en la figura que la cara con vértices 3, 7, 2 corresponde a la cara superior. Fíjense que, por ejemplo, ahorita determinaremos las caras tipo empty o las caras que no intervienen en la simulación. Recordemos que estamos en una simulación bidimensional. Por ejemplo, la 0, 3, 2, 1, que corresponde a esta de acá, la 0, la 3, que es la parte de aquí arriba, la 2 aquí a la derecha y la 1. Es decir, la cara del fondo, la cara trasera, no se tendrá en cuenta, al igual que la cara con vértices 4, 5, 6, 7. Entonces, bueno, aquí ya indicamos la cara que será móvil, la de vértices 3, 7, 6, 2, como lo vimos anteriormente. Las caras que permanecerán fijas, ¿cierto? Con sus respectivas coordenadas, y de las que hablamos hace un momento, las caras que no entrarán en la simulación. Perfecto, con sus respectivas coordenadas. Ya toda esta codificación pues se hace en C y se guarda el archivo. Vamos aquí en la parte superior, guardar. Bueno, entonces ya podemos cerrar aquí el archivo. Vamos acá. Ya generado el enmayado, bueno, a través de la codificación en C++, ahora definiremos las condiciones de frontera o las condiciones iniciales. Vamos acá bueno, estamos en la ventana en la ruta de archivos, en donde abrimos el archivo correspondiente a la definición de la malla. Vamos acá a la parte de tutoriales, vamos a retornar a tutoriales, nuevamente flujo incompresible. Seleccionamos IcoFOAM en Cavity, el problema que estamos desarrollando, y seleccionamos aquí la carpeta 0. Entonces, en esta carpeta 0, 0 hace referencia a las condiciones iniciales, es como si tuviéramos un tiempo igual 0, entonces condiciones iniciales, observamos dos archivos, uno que se llama P y uno que se llama U. P hace referencia a la presión, es decir, a las condiciones iniciales respecto a la presión, y un archivo que se llama U, el cual contiene las condiciones iniciales respecto a la velocidad. Entonces abriremos, en este caso, el de la velocidad. Entonces, nuevamente aparece la codificación en C++, aquí en la parte superior. Podemos ver la versión del programa, etc. Y su correspondiente codificación. Entonces, tenemos que para el campo interno, es decir, para el enmayado que hemos generado, encontramos aquí las condiciones de campo, bueno, las fronteras del campo. Para la cara movible, para la pared movible, ¿cierto? Que ya hemos definido el enmayado, tenemos un valor uniforme de la velocidad. Perdón. Entonces, para la pared movible tenemos un valor uniforme de la velocidad cuyas coordenadas vectoriales son 1, 0, 0, 0. Recordemos que la pared movible solamente se mueve en dirección X a una velocidad de 1 metro por segundo cuadrado. Este número 1 pues, hace referencia a la velocidad. Supongamos que si fuera, no sé, 5 metros por segundo, pues nosotros deberíamos digitar aquí 5. Si la pared se moviera en más direcciones, pues daremos las coordenadas Y y Z de su respectiva, velocidad.
Entonces, esto para la pared movible. Para la pared, bueno, para las paredes que están fijas, pues tenemos un valor de 0,00 para todas las coordenadas de la velocidad. Y para la pared, que no hace parte de la definición de este problema, pero que aún así es necesario codificar, pues damos que tiene un tipo de dato tipo vacío. ¿De acuerdo? Así es como lo reconoce la librería de OpenFOAM. Al inicio mencionamos que tenemos un problema de flujo laminar. Para determinar si un flujo es laminar o turbulento, nos basamos en el número de Reynolds. El número de Reynolds simplemente es la multiplicación de la coordenada de la longitud característica, en este caso el diámetro, bueno, es la longitud que es 0,1 metros, por la velocidad dividido entre la viscosidad cinemática del fluido. Ya hemos, bueno, tenemos la longitud característica que es de 0,1 metros, tenemos la velocidad de fluido, que a lo sumo llegará a ser 1 metro por segundo cuadrado, nos hace falta definir la viscosidad. Entonces, para ello debemos ir aquí a la carpeta incompresible, abrimos nuevamente Ecofoam, en Cavity, aquí en Constant. Recuerden que aquí en la carpeta Polymesh fue en donde generamos el enmayado y aquí tenemos el archivo Transform Properties. Aquí ingresamos todas las propiedades del fluido. Entonces, tenemos que la viscosidad mu, bueno, la letra mu en griego, tiene los siguientes valores. Más exactamente tiene 0,01. Entonces, vemos que tiene una viscosidad cinemática de 0,01 metros cuadrados por segundo. Entonces, este número 2 hace referencia a la potencia de nuestra unidad de medida, en este caso metros. Entonces, como tenemos metros cuadrados, pues colocamos aquí un 2. Y como tenemos segundos a la menos 1 o metros dividido segundo, en este caso indicamos que segundo es a la menos 1. Estas demás coordenadas hacen referencia a las unidades fundamentales, como por ejemplo masa, que se mide en gramos o en kilogramos, así como energía, que puede ser joules, calorías. Bueno, para eso habría que mirar el setup de OpenFOAM. Bueno, entonces ya podemos cerrar el archivo acá de propiedades. Ahora, es necesario definir los intervalos en los cuales correrá nuestro método numérico. Es decir, vamos a arrancar del tiempo cero y definiremos hasta qué tiempo queremos calcular. Podemos calcular, por ejemplo, que la simulación dure 30 segundos, 50 segundos, 100 segundos, un minuto. ¿Sí? Esto depende pues, de lo que tú quieras hacer. En este caso, pues vamos a analizar los estados estacionarios del sistema. Por recomendación, pues se ha encontrado que es suficiente con una corrida de 0,5 segundos. Es decir, con 0,5 segundos, nuestro sistema, el flujo laminar en la cavidad rectangular, llegará a su estado estacionario. Entonces, para definir estos controles de cálculo, vamos aquí nuevamente bueno, nos devolvemos, vamos a Incompresible, abrimos la carpeta Ecofoam, damos aquí en Cavity, y aquí en System, abrimos el archivo Control-Dict. Entonces, el start time, que es el tiempo de arranque, pues lo hemos fijado en 0, ¿cierto? Hemos dicho que el tiempo de análisis será hasta 0,5 segundos y se tomarán intervalos de 0,005 segundos. Entonces, como les explicamos, este 0,5 segundos es definido por el usuario. Si queremos hacer una simulación más larga, pues no habría ningún problema. Simplemente que en 0,5 segundos el sistema haya llegado a su estado estacionario, a su estado estable. Si queremos poner 1 o 2 segundos o más tiempo, pues estamos en libertad de hacerlo. Este intervalo, este delta t, delta de tiempo, se calcula de la siguiente forma. Recordemos que la longitud de uno de los lados de nuestra zona cuadrada, ¿cierto? Nuestro volumen de control es una región cuadrada de 2 dimensiones, tiene una longitud de 0,1 metros. Hemos definido el enmayado como, recuerden que hemos dividido el eje X y el eje Y en 20 intervalos, es decir, si tomamos 0,1 lo dividimos entre 20, perdón. Entonces, como les está indicando, este delta t, bueno, tenemos la longitud 0,1 metros, que es la longitud de una de las paredes,
y lo dividimos entre 20 que fue en el mallado que hemos definido. Esto nos da un intervalo de tiempo de 0.005 segundos. De todas maneras, aquí terminamos de especificar nuestro intervalo. Ya por último, pues se define la precisión que queremos para medir las propiedades y pues para las propiedades, es decir, para las propiedades vectoriales como la velocidad, bueno, o la presión, que en este caso es un escalar, tenemos una precisión de 6 dígitos, mientras que para el tiempo una precisión de 6. Queda definido nuestro problema. Cerramos aquí la ventana. Antes de correr la simulación, vamos a verificar que nuestro mallado haya quedado definido de forma correcta. Para eso abrimos la terminal de Ubuntu. Vamos a hacerlo a través del comando Control-Alt-T. En este caso, aquí en mi barra de herramientas me aparece al costado izquierdo como terminal. Dan clic sobre ella y pues les aparece una pantalla totalmente en negro. En este caso vamos a acercar un poco la cámara a la pantalla. Vamos a copiar la siguiente instrucción. A ver. Eso. Ok, bueno, ya hemos solucionado los problemas. Aquí, entonces, esta primera línea que nos aparece, bueno, es el nombre de la persona a la cual está nombrada la cuenta administradora. Entonces, ponemos como código para PHOM, que es la interfaz gráfica con la cual trabaja OpenFOAM, damos case e incluimos esta sintaxis. Como pueden ver acá, PHOM, run, tutorials incompresible, y con PHOM y cavity. Y con PHOM cavity. Como pueden darse cuenta, esta es la ruta de acceso, es decir, en donde hemos guardado todos los archivos. Si tú tienes una ruta diferente, pues simplemente tienes que tener cuidado de guardar la dirección correcta. Entonces, después de darle Enter y esperar un par de segundos, se abre el ambiente para PHOM, que es este de acá. Entonces, ya nuestro problema ha sido cargado. Para observar la malla, pues hacemos lo siguiente. Aquí en la parte inferior de nuestra pantalla aparece la opción Mesh Parts. Entonces damos clic sobre ello. Esto es para verificar cómo ha quedado la definición de nuestra malla. Aquí en la parte superior ha sido cargado nuestro archivo .openfoam que ha sido nombrado cavity. Damos aquí en aplicar y esperamos un par de segundos. Entonces, aquí damos clic sobre Properties para habilitar la herramienta de la representación geométrica de nuestro volumen de control, bueno, de nuestro enmallado. Y aquí en la representación seleccionamos la opción Superficie con bordes. Podemos ver el tipo de enmallado, se ha generado aquí al lado derecho. Igualmente podemos ver otro tipo de representación. Ya ha quedado definida nuestra malla. Recomiendo cerrar el programa. ¿Por qué? Vamos a correr la siguiente instrucción en la terminal de Ubuntu. Entonces vamos a cerrar también acá. Y ahora, una vez verificado, que la malla haya quedado de forma correcta, vamos a la página de openfoam.org y nos llevamos esta instrucción. Y la ejecutamos en una nueva terminal. Entonces, fíjense todo lo que ha hecho el programa. Recordemos que hemos tomado un paso de tiempo igual a 0.005 y para cada uno de estos pasos ha calculado tanto la velocidad como la presión en cada uno de los puntos del enmallado. Entonces, si uno viaja a través de toda la terminal, pues están todos los puntos de iteración. Entonces, al final, ya para el tiempo 0.5 ha terminado y por último le damos Enter. Entonces, al haber dado Enter, se nos abre nuevamente la ventana del ParaView de la interfaz que trabaja para OpenFOAM y pues seleccionamos nuestro archivo cavity.openfoam, le damos aplicar para que empiece a generar los datos. Que podemos girar nuestro volumen de control. ¿Sí? Con clic sostenido, pues giramos en este caso nuestra cavidad rectangular. Entonces, para poder ver los resultados, aquí en la parte superior izquierda desplegamos esta lista y observamos
pues el campo generado para las presiones y para las velocidades. En este caso, bueno, vamos a seleccionar de velocidades. Fíjense aquí que ya se generan los resultados. Vamos a colocarlos aquí en superficie con bordes para que podamos ver el enmallado. Y por último vamos a ir aquí a la parte superior y agregaremos la leyenda de colores. Entonces, como podemos observar, en la zona inferior de la cavidad rectangular la velocidad es cercana a cero. Recordemos que estas tres paredes, las que estoy señalando con el cursor, están fijas. La única pared movible es la de la parte superior. Fíjense que para la parte superior se registra un movimiento. Claro, es el fluido que está adyacente a la pared y este por lo tanto se mueve. Fíjense aquí como la magnitud nos indica que bien cerca de la pared la velocidad es cerca de 1 metro por segundo. Claro, sobre la pared se genera una capa la cual adquiere la misma velocidad que la pared. De ahí en adelante pues la velocidad empieza a disminuir hasta un punto en donde ya se hace estática, prácticamente nula. Fíjense que aquí, según la barra de colores, el azul intenso registra velocidad 0 y a medida que nos movemos en el conocido movimiento tipo arcoíris, es decir, a medida que nos vamos moviendo hacia el rojo, vamos incrementando la magnitud. Bueno, pues los invitamos a revisar el perfil de presión. ¿Sí? Fíjense, no tenemos en este caso ningún gradiente, tenemos una presión 0. En este caso, pues la presión está referida a una presión de referencia, es decir, no significa que la presión absoluta sea 0, simplemente que no se ha generado ningún gradiente de presión en la cavidad. Bueno, espero que les haya servido, que estén bien. Y pues aquí el usuario puede verlo mucho mejor. Puede girarlo, puede observar cómo las capas de fluido se van cada una sentando sobre la otra hasta un punto en donde ya no se registra movimiento. Bien, muchas gracias. Hasta pronto.